¿Qué es la contratación pública? Si nosotros nos limitáramos a traer a colación la definición de contrato que contempla el Código Civil, podríamos entender que se trata de un acuerdo entre dos o más partes, regular, modificar obligaciones o derechos entre ellas. ¿Será esto lo más importante en el ámbito de la contratación pública? En un proceso de contratación con el Estado hay que seguir distintas etapas. Lo más importante que subyace a este proceso de contratación es el interés público. Podríamos, por ejemplo, identificar que el proceso de contratación pública en efecto se trata de un proceso mediante el cual una entidad busca abastecerse de bienes, servicios u obras. Pero lo que subyace al proceso de contratación pública es la característica más importante, porque con ella se busca atender una necesidad de la población, un fin público. En este contexto que estamos viviendo todos actualmente, de emergencia sanitaria, por ejemplo, sabemos que es necesario atender las demandas de la población, por ejemplo, en términos de sanidad, de salud. En ese marco, una entidad, de acuerdo a sus funciones, puede requerir la contratación de insumos médicos, medicinas, camas de hospital, ambulancias e incluso la ejecución de una obra para construir un hospital. Todos estos objetos contractuales, que podrían ser bienes, servicios u obras, se requieren para atender esta necesidad de la población, este fin público. Y eso podría contestar esta siguiente pregunta: ¿para qué se realizan las contrataciones públicas? Precisamente para atender la necesidad de la población, para que las entidades que conforman la administración pública, al desempeñar sus funciones, puedan brindar de manera oportuna y eficiente el servicio que la ciudadanía se merece. Entonces, los procesos de contratación pública constituyen procesos a través de los cuales las entidades se abastecen de los bienes, servicios u obras con cargo a fondos públicos de la manera más eficiente para poder atender oportunamente las necesidades de la población. Dicho esto, es importante traer a colación quiénes son los agentes que participan en un proceso de contratación con el Estado. Desde el ámbito público podemos encontrar que son las entidades públicas que contratan los bienes, servicios u obras para atender las necesidades de la población. Sobre este punto debemos mencionar que existen dos criterios que debemos tomar en cuenta para determinar si una entidad debe o no observar la normativa de contrataciones del Estado para efectuar sus contrataciones. Estos criterios son el criterio objetivo, y quiere decir que si una entidad necesita contratar un bien, un servicio o una obra y para ello va a asumir el pago con cargo a fondos públicos, estaremos hablando de que se cumple este criterio objetivo. Entonces, hemos advertido que determinada entidad tiene pues esta necesidad de contratar un bien, un servicio o una obra y que va a efectuar el pago correspondiente con cargo a fondos públicos. Otro criterio que debemos tomar en cuenta es el criterio subjetivo. El criterio subjetivo es básicamente determinar una determinada organización constituye una entidad pública bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Y para determinar esto debemos observar lo que dice el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 3 del reglamento de la ley. En estos dispositivos se establece un listado de entidades que se encuentran en la obligación de observar la normativa de contratación pública para efectuar sus contrataciones. Estas entidades podemos encontrar, por ejemplo, que los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos son considerados entidad bajo el ámbito de la normativa, así como también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las universidades públicas, entre otras organizaciones contempladas en el artículo 3 de la ley. Entendiendo por organizaciones aquellas que cuenten con la capacidad, con la autonomía suficiente que les permita gestionar por sí mismas sus propias contrataciones. En este punto, por ejemplo, puedo mencionar que muchas de las consultas que nos formulan vía opinión están relacionadas con el hecho de determinar si una unidad ejecutora se considera entidad pública bajo el ámbito de aplicación de la normativa. Y es importante precisar, en tanto dicha organización cuente con la autonomía y la capacidad para gestionar sus propias contrataciones, será entonces una entidad pública y por lo tanto
debe observar lo dispuesto en la normativa para efectuar sus contrataciones. Muy bien, también cabe mencionar que son los proveedores, los agentes importantes que permiten el abastecimiento de la entidad pública, de los insumos que ésta requiere para atender la necesidad de la población. Y cuando hablamos de proveedores del Estado, nos referimos a personas naturales, a personas jurídicas, empresas e incluso a consorcios que puedan estar conformados por estas personas. Estos proveedores van a poder proporcionarle a la entidad los bienes, prestar los servicios o ejecutar la obra según el requerimiento de la entidad. En el marco de la entidad vamos a encontrar distintos funcionarios u órganos que intervienen en la gestión de las contrataciones. En primer lugar se encuentra el titular de la entidad. Este sería la persona o el funcionario que ejerce la más alta autoridad ejecutiva, y para esto debemos observar las normas de organización interna de cada entidad. El titular de la entidad es el que ejerce las funciones comprendidas en la ley y en el reglamento, tanto para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Otra dependencia que tiene especial relevancia en el proceso de contratación pública es el área usuaria. El área usuaria es aquella dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que, dadas sus especialidades, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias con la finalidad de colaborar y participar en la planificación de las contrataciones. El área usuaria además realiza la verificación técnica de las contrataciones para efectos de otorgar la conformidad. Otro órgano importante tiene participación en los procesos de contratación con el Estado, específicamente en el procedimiento de selección, es el comité de selección. El comité de selección es el órgano colegiado y tiene como principal función seleccionar al proveedor que finalmente brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Otro de los órganos importantes en este marco es el órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de cada entidad e incluye también entre sus funciones la gestión administrativa de los contratos. En el ámbito de los proveedores, ¿quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública con el Estado? En principio, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, todas las personas pueden participar en un proceso de contratación pública. Pero para esto es importante que los proveedores cumplan con los requisitos necesarios para participar en los procedimientos de selección que convoquen las entidades públicas. Entre estos requisitos podemos mencionar, en primer lugar, el registro en el Registro Nacional de Proveedores. En efecto, digamos que se trata del primer paso para que un proveedor pueda participar en un procedimiento de selección, más conocido como el RNP. Bien, y es importante mencionar en este punto que según se trate del objeto de la contratación, sea bien, servicio, consultoría u obra, existen ciertos requisitos que deben cumplirse para el registro en el Registro Nacional de Proveedores. Bien, entonces es diferente cuando yo soy un ejecutor de obra y necesito acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos y o condiciones para finalmente encontrarme inscrito en el registro de ejecutores de obras. Lo propio ocurre con los consultores. Para ellos existe también categorías y especialidades. Muy bien, entonces es importante determinar cuál es la prestación que yo puedo ejecutar para que a partir de ello pueda iniciar mi inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Otro requisito fundamental para poder participar en los procesos de contratación con el Estado es no tener inhabilitado mi derecho para participar o suspendido mi derecho para participar en un proceso de contratación o no tener impedimento para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley. En el primer extremo de este segundo requisito nos referimos a, por ejemplo, el hecho de que un
proveedor se encuentre con sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, consistente en una inhabilitación temporal o definitiva, por la cual ya no puede contratar con el Estado según la sanción, según la temporalidad de la sanción. Nos referimos a que se encuentra suspendido el derecho de participar en un proceso de contratación, por ejemplo, cuando no se ha cumplido con actualizar la información establecida para el Registro Nacional de Proveedores y se suspende el registro. Y finalmente, cuando hablamos de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley, nos referimos a los diferentes supuestos que establece este artículo y que constituyen conflicto de intereses, a partir de los cuales una determinada persona no puede participar en un proceso de contratación pública por los vínculos que pudieran existir en el marco de un determinado proceso de contratación. Por ejemplo, se establece que las personas que ejercen cierto nivel, por sus funciones, cierto nivel de influencia, como podría ser el presidente de la República, no puede contratar ni a título personal, ni a través de una empresa suya, en algún proceso de contratación con el Estado. Lo mismo ocurre con altos funcionarios que por precisamente su influencia o poder de decisión no pueden contratar con determinadas entidades o en determinados procesos de contratación con el Estado. Y finalmente, otro de los requisitos es precisamente acreditar que cumple con requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del objeto de la contratación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si yo voy a brindar el servicio de transporte para pasajeros, transporte interprovincial, yo necesito contar con la autorización respectiva a efectos de brindar este servicio. Entonces, para cada contratación, para cada objeto, yo debo acreditar, cumplir con los requisitos técnicos mínimos que permitan garantizar que voy a ejecutar cabalmente mis obligaciones contractuales. Una vez que yo cumplo con estos requisitos, ya hemos hablado de quienes participan en los procesos de contratación pública, tanto en el ámbito de la entidad como también siendo un proveedor del Estado. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de contratación en sí. ¿Cómo se realiza? Este proceso de contratación lo podemos dividir en 3 etapas o fases. La primera de ellas es la fase de actos preparatorios o actuaciones preparatorias, dentro de la cual principalmente se va a definir el requerimiento de cada entidad. Y cuando hablamos del requerimiento, nos referimos a aquella prestación que la entidad necesita contratar para atender determinada necesidad pública. Podemos referirnos, por ejemplo, al requerimiento de un bien, de un servicio en general, de una consultoría en general, de una consultoría de obra o de la ejecución de una obra. En función de aquello que la entidad necesite contratar, debe perfilar y formular adecuadamente su requerimiento. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, la segunda fase es la fase selectiva, o conocida también como procedimiento de selección. En esta fase, principalmente, lo que busca la entidad es seleccionar al proveedor idóneo con el cual va a contratar, aquel proveedor que cuente con las capacidades suficientes para ejecutar correctamente el contrato.
Y finalmente, la tercera etapa, o tercera fase, es la denominada fase de ejecución contractual, dentro de la cual las partes, tanto el contratista como la entidad, están obligados a ejecutar sus obligaciones. Por un lado, el proveedor a brindar el bien, prestar el servicio, ejecutar la obra, y por el otro, la entidad a realizar el pago correspondiente por la ejecución de la prestación. Estos entonces son las tres fases o etapas que componen un proceso de contratación pública. Bien, la primera fase es la de actuaciones preparatorias, y como habíamos dicho, en ellas se desarrollan distintas actividades, tales como la elaboración del plan anual de contrataciones, la formulación del requerimiento, también se realiza la indagación de mercado, se genera un expediente de contratación, se designa al órgano encargado o a cargo del procedimiento de selección y se elaboran también las bases del procedimiento de selección. Respecto de una de las actividades que se realizan en esta primera fase, tenemos que mencionar que el Plan Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión que resulta indispensable para que una entidad pueda contratar los bienes, servicios u obras requeridos durante el año fiscal correspondiente, los cuales están orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan Operativo Institucional. Es importante mencionar en este punto que la elaboración del Plan Anual de Contrataciones toma en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, en cuyo caso cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras que resultan necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año. En el Plan Anual de Contrataciones se deben prever todas aquellas contrataciones de bienes, servicios y obras que estén cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, independientemente de que se sujeten al ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y de la fuente de financiamiento. Otro punto importante a tomar en cuenta es que el Plan Anual de Contrataciones, conocido también como PAC, se publica en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, SEACE, y también en el portal institucional de cada entidad. La formulación del requerimiento es quizás la actuación más importante que se realiza durante esta fase de actuaciones preparatorias y consiste precisamente en realizar adecuadamente esta formulación, considerando cuáles son las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda al objeto de la contratación. ¿No? Ya sabemos que si lo que se necesita contratar es un bien, entonces se deberán elaborar las especificaciones técnicas, y si lo que necesito contratar es un servicio, necesito formular adecuadamente mis términos de referencia, y en el caso de obras, el expediente técnico de obras. Pero, ¿quién es responsable de formular el requerimiento? Esta tarea tan importante recae en el área usuaria de cada entidad. Esta es la dependencia que tiene como responsabilidad la definición adecuada de los bienes, servicios u obras que constituyen el requerimiento. Y para ello debe tomar en cuenta las funciones y objetivos institucionales de la entidad, así como la finalidad pública que persigue con la contratación. Esta dependencia del área usuaria realmente tiene a su cargo una función muy importante y debe evitar, al momento de formular el requerimiento, incurrir en errores que puedan repercutir en el proceso de contratación, ya que el hecho de elaborar deficientemente el requerimiento puede traer problemas durante la ejecución contractual.
Otra de las actividades o actuaciones que se realizan en esta primera fase es la de la indagación de mercado. Para esto es importante mencionar que esta actividad consiste en realizar las averiguaciones pertinentes que permitan determinar el valor estimado o monto de la contratación. Y para ello se pueden tomar en cuenta los datos históricos, las contrataciones realizadas anteriormente, tanto por el sector público como por el sector privado, ¿no? Tomando en cuenta también cotizaciones e información disponible. Esta indagación en el mercado permite realizar un análisis, ¿no?, respecto de la pluralidad de marcas y postores. De tal manera que al momento de interactuar con el mercado y hacer las indagaciones, voy a poder verificar si es que mi requerimiento va a poder ser atendido por una pluralidad de postores y si existe también diversidad de marcas. Y otra de las cosas que me va a permitir esta indagación de mercado es determinar la posibilidad de distribuir la buena pro. En este último caso, voy a poder verificar si es que mi requerimiento va a poder ser cubierto por un solo proveedor. En caso contrario, si es que mi requerimiento no puede ser cubierto únicamente por un solo proveedor, voy a tener que determinar la posibilidad de distribuir la buena pro en más proveedores. ¿Y quién realiza esta actividad? ¿En quién recae esta función? En el órgano encargado de las contrataciones. Esta es la dependencia que se encarga de realizar la indagación de mercado, tal como se establece en el reglamento. En el reglamento se establece precisamente que recae en el órgano encargado de las contrataciones, tal como se puede verificar en el artículo 32.1 del reglamento, en el cual se señala que en el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obras, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación. Otra de las actuaciones que se realizan en esta primera fase es la referida a la aprobación del expediente de contratación. Y este expediente contiene el conjunto de documentos del proceso de contratación, desde el inicio, desde la formulación del requerimiento, hasta el final del proceso con la conformidad, ¿no? E incluso contiene la documentación relativa o derivada de las controversias sometidas a alguno de los mecanismos de solución de controversias derivadas de la fase de ejecución contractual. El órgano encargado de las contrataciones es la dependencia que remite dicho expediente al funcionario competente para su aprobación, la cual debe realizarse de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección. Ahora bien, el órgano encargado del procedimiento de selección puede recaer en un comité de selección o puede estar constituido por el órgano encargado de las contrataciones según se trate del tipo de procedimiento de selección. En general, quien sea el órgano encargado de conducir dicho procedimiento va a tener como parte de sus funciones la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Como ya lo había mencionado, este órgano puede estar constituido por un comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones. Entre otras de sus funciones también estará la de elaborar las bases del procedimiento de selección. Muy bien, y precisamente es sobre el procedimiento de selección que vamos a hablar a continuación.
y esta sería la segunda fase del proceso de contratación. Para hablar de esta segunda fase, es importante mencionar que existen distintos tipos de procedimientos de selección. Entre ellos, podemos encontrar el de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, concurso de proyectos arquitectónicos, contrataciones directas y un método de contratación especial que es el de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Por otro lado, es también oportuno mencionar que existen formas especiales para gestionar los procedimientos de selección, como lo son el encargo o la compra corporativa. Muy bien, en relación con los procedimientos de selección, debemos tener claro que la determinación se va a efectuar considerando tres criterios importantes. El primero de los criterios para determinar qué procedimiento de selección debo emplear es el objeto del contrato. Por ejemplo, si lo que yo necesito contratar es, por ejemplo, vehículos de ambulancias, entonces estaré frente a la necesidad de contratar un bien. ¿Correcto? Entonces, tengo una serie de procedimientos de selección, pero solo algunos de ellos se emplean para contratar bienes. Por ejemplo, yo podría contratar los vehículos de ambulancia que puse de ejemplo a través de la licitación pública o la adjudicación simplificada. Como muchos de los que están aquí presentes seguramente sabrán, a través de la licitación pública, una entidad puede contratar bienes o también la ejecución de obras públicas. Mientras que a través de la adjudicación simplificada puede contratar bienes, servicios u obras. Entonces, ya que he determinado que lo que voy a contratar constituye un bien, ¿cómo hago para determinar cuál de los dos procedimientos de selección debo emplear? Y aquí viene el segundo criterio, que es el monto de la contratación. Este segundo parámetro me va a permitir determinar cuál de ellos voy a convocar. En relación con la cuantía es importante tomar en cuenta lo que establece la ley del presupuesto público correspondiente a cada año. Así, por ejemplo, respecto del presente periodo 2020, la ley establece que para el caso de bienes, la contratación pública se convoca para aquellos contratos cuyos montos sean iguales o superiores a los 400.000 soles. Por su parte, la adjudicación simplificada se emplea para aquellas contrataciones cuyos montos sean inferiores a dicho importe. Ahora bien, en el ejemplo que estábamos mencionando, si lo que requiero contratar son vehículos para ambulancia y el monto asciende a 1 millón de soles, ¿cuál será el procedimiento de selección que debo emplear? Muy bien, el de licitación pública. Estos son dos de los parámetros que debemos tomar en cuenta para definir el procedimiento de selección a emplear: el objeto de la contratación y la cuantía de la contratación. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta algunas disposiciones o condiciones específicas previstas en el reglamento
para hacer uso de un determinado procedimiento de selección, tales como los que regulan el uso obligatorio del procedimiento de subasta inversa electrónica. Por ejemplo, en el reglamento se establece que de verificarse la existencia de el bien requerido en el listado de bienes comunes, entonces resultará obligatorio contratar empleando la subasta inversa electrónica. Por lo tanto, es importante, además de tomar en cuenta los criterios del objeto de la contratación y la cuantía de la contratación, las condiciones específicas que regula la normativa para el empleo obligatorio de un determinado método de contratación. Vamos a ver entonces lo correspondiente a un procedimiento de licitación pública que, como ya hemos dicho, sirve para contratar bienes y también la ejecución de obras públicas. En el caso de concursos públicos, si bien podemos contratar todo tipo de servicios, como lo son los servicios en general o las consultorías, tanto consultorías en general como consultorías de obras, en esta lámina estamos viendo las etapas que corresponden a la licitación pública y al concurso público, pero solo para la contratación de servicios en general. ¿Por qué? Porque cuando lo que se requiere contratar es una consultoría, el orden de algunas etapas varía, como lo vamos a ver en la próxima plantilla. Bien, en este caso estamos viendo que el procedimiento de selección inicia con la convocatoria. En efecto, toda entidad pública debe convocar el procedimiento de selección y este acto constituye el primero que se realiza en el marco del procedimiento de selección, y esto se realiza a través de la publicación en el SEACE. Esta publicación incluye, entre otra información, la identificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca, la identificación del procedimiento de selección, la descripción básica del objeto del procedimiento, entre otros que establece el artículo 54 del reglamento. Después de esta convocatoria y hasta la etapa de presentación de ofertas, los participantes pueden registrarse, ¿no? Se realiza el registro de participantes, en virtud del cual todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección se registra como participante, debiendo contar lógicamente con la inscripción vigente en el RNP conforme al objeto de la contratación. Muy bien, en este punto podemos mencionar que aquel proveedor que se registra en el procedimiento de selección pasa a denominarse participante. Muy bien, y vamos a ver cómo ese mismo proveedor que ahora es participante va cambiando su denominación en función de la etapa en la que se encuentre. Vamos a ver a continuación. Muy bien, después de la convocatoria hay también una etapa en la que los participantes pueden formular consultas u observaciones a las bases del procedimiento de selección. Esta etapa se denomina la etapa de formulación de consultas y observaciones. Y básicamente, en esta etapa, un participante puede consultar sobre algún extremo de las bases cuando tiene alguna duda respecto a algún punto, al contenido de las bases, o también puede formular observaciones que consisten en o recaen en transgresiones, en incumplimiento de la normativa de contratación pública. Entonces,
En esta etapa es que los participantes tienen la posibilidad de cuestionar cualquier aspecto o extremo de las bases. Después de esta etapa viene una denominada absolución de consultas y observaciones e integración de bases. En esta misma etapa, la entidad se encuentra en la obligación de absolver las consultas y observaciones, así como también de integrar las bases del procedimiento de selección que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Posterior a esta etapa, ya con las reglas definitivas, surge la etapa de presentación de ofertas. Es importante mencionar que cada una de estas etapas se encuentra programadas en el cronograma de cada procedimiento de selección, y también mencionar que es posible prorrogar o postergar estas etapas, y para lo cual la normativa no ha establecido un número máximo de veces que pueda realizarse una prórroga, ¿no? Pero bueno, cerrando el paréntesis, se realiza la presentación de ofertas. Y esta presentación de ofertas, como ya se sabe, es posible realizarla a través del sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Justamente en el marco de la implementación de funcionalidades electrónicas es que ahora se permite la presentación de ofertas a través de dicho sistema. Posterior a esta etapa, a la etapa de presentación de ofertas, surge la etapa de evaluación de ofertas. Esta etapa va a permitir asignar los puntajes correspondientes a las ofertas presentadas por los postores cuando se hayan cumplido los factores de evaluación. En ese sentido, al asignar los puntajes, también se va a determinar el orden de prelación de dichos postores. Es decir, vamos a poder verificar quién ocupó el primer, segundo y tercer lugar de acuerdo al orden de prelación. Muy bien. Y vemos en este punto también cómo aquel proveedor pasó de convertirse en un participante cuando se registró en el procedimiento de selección y posteriormente a un postor una vez que presentó su oferta, ¿no? Muy bien. Después de la etapa de evaluación de ofertas, que como ya he mencionado, asigna los puntajes y determina el orden de prelación, corresponde la etapa de calificación de ofertas. En ella se busca verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación, que pueden estar referidos a la capacidad legal, a la capacidad técnica y o profesional, a la experiencia o a la solvencia económica según lo requerido. Finalmente, está la etapa del otorgamiento de la buena prueba, con la cual se determina quién es el proveedor ganador del procedimiento de selección. Muy bien. A diferencia de este orden, vamos a ver que cuando se trata de un concurso público para consultorías en general, lo que se modifica es el orden entre las etapas de calificación de ofertas y evaluación de ofertas. En estos casos, primero se realiza la calificación y después se asignan los puntajes y se determina el orden de prelación. ¿Y esto por qué? Porque siendo las consultorías servicios altamente especializados, para estos procedimientos lo más importante es verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. Y por eso es que primero se realiza esta etapa, la de la calificación de ofertas.
Posteriormente, se realiza la evaluación de las ofertas que hayan pasado la etapa de calificación de ofertas. Tratándose de una adjudicación simplificada, como su propio nombre lo dice, vamos a encontrar que el procedimiento tiene plazos más cortos, ¿no? Los plazos no los estamos mencionando en esta oportunidad por cuestiones de tiempo, pero a grandes rasgos podemos mencionar, además de que el periodo es más corto en comparación con una licitación pública, por ejemplo, tampoco se permite en este tipo de procedimientos de selección la elevación de cuestionamientos al OCE, como sí ocurre, por ejemplo, en la licitación pública o en el concurso público. En ese sentido, son estas las etapas que sí se realizan en el marco de una adjudicación simplificada: la convocatoria, el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones y la absolución de consultas y observaciones e integración, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación de ofertas en una misma etapa y el otorgamiento de la buena fe. Muy bien, respecto del procedimiento de selección de consultores individuales, podemos mencionar que este es un procedimiento de selección que busca contratar una consultoría en general, en donde no se requiere de equipos profesionales, sino que basta con contratar a un consultor individual, a una persona natural, ¿no? Y una particularidad de este procedimiento de selección es que las consultorías no son consultorías de obras, sino consultorías en general, y que en este caso el monto de la contratación no puede superar los 40.000 soles, de acuerdo a lo establecido en la ley del presupuesto público correspondiente para el presente periodo. Este procedimiento de selección está compuesto por las siguientes etapas: la solicitud de expresión de interés, la convocatoria, el registro de los participantes, la recepción de expresiones de interés por parte de los consultores interesados en participar, y la calificación y evaluación. Y vemos cómo en este procedimiento, que tiene por objeto una consultoría, también se sigue la misma regla de empezar por la calificación y luego la evaluación, ¿no? Y finalmente el otorgamiento de la buena pro. Otro procedimiento de selección es el denominado comparación de precios. Con este procedimiento, lo que se busca es contratar de manera célere aquellos bienes o servicios en general que son de disponibilidad inmediata, que son fáciles de obtener en el mercado, ¿no? Y que se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y no por la descripción particular o instrucciones emitidas por la entidad contratante. Bien, en este caso, la regla es que el monto de la contratación no puede superar las 15 UITs. Otro procedimiento de selección particular es el de la contratación directa. Muy bien, a través de este mecanismo, las entidades van a poder contratar directamente con un determinado proveedor sin mediar la serie de etapas que hemos visto en las plantillas anteriores. Es decir, en estos casos, las entidades no convocan un procedimiento de selección y hay un registro de participantes, no hay una competencia efectiva entre los proveedores. Y este hecho sería la particularidad de este procedimiento de selección. Y algunos podrán preguntarse, pero entonces, si no hay una competencia efectiva, ¿por qué es un procedimiento de selección? Y bueno, la respuesta es porque así lo ha determinado la ley. En el artículo 21 se puede verificar que dentro de los métodos de contratación se establece que la contratación directa constituye un procedimiento de selección. Y no deja de tener sentido toda vez que a través de este mecanismo la entidad ciertamente selecciona a un proveedor que debe encontrarse en la capacidad de ejecutar correctamente el contrato. Entre
otros supuestos que configuran las causales de contratación directa, encontramos los que vemos en esta plantilla y se encuentran regulados en el artículo 27 de la ley, como lo son la contratación entre entidades, la situación de emergencia, la situación de desabastecimiento, las contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, proveedor único y servicios personalísimos. Antes de ver los demás supuestos, es oportuno mencionar que la situación de emergencia constituye el único supuesto de contratación directa que permite a la entidad regularizar con posterioridad las etapas o formalidades necesarias para todo proceso de contratación pública. Bien, en ningún otro caso, en ningún otro supuesto de contratación directa se admite la regularización, solamente en el caso de situación de emergencia. ¿Y por qué? Porque imaginémonos una situación en la que la entidad, por un desastre natural, necesita ejecutar determinada obra para atender a la población y la entidad se detenga para realizar o agotar formalidades que obviamente no pueden sopesar frente a la urgencia de atender a la población. Entonces, por esa razón es que la situación de emergencia constituye el único supuesto en el cual se pueden regularizar las formalidades referidas a la etapa o a la fase de actuaciones preparatorias y del perfeccionamiento del contrato. Bien. Otros supuestos de contratación directa son los servicios de publicidad para el Estado, los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, que son continuación y o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual, y también la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico. Finalmente, están también los supuestos para la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional, la contratación de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad de la ejecución del saldo del contrato resulta urgente, y también la contratación de servicios especializados de asesoría legal, contable, económica u otros afines. Finalmente, otro procedimiento de selección relativamente nuevo es el de concurso de proyectos arquitectónicos. La normativa de contrataciones del Estado ha implementado este mecanismo de contratación con el fin de contratar consultorías de obras para la elaboración del expediente técnico de obras, obras que sean urbanas, tales como edificaciones y afines. La particularidad de este procedimiento de selección es que además de contar con un comité de selección, para la evaluación de la propuesta arquitectónica se designa o contrata a un jurado independiente. Este jurado independiente está compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. Y bien, la regla general es que después de agotarse el procedimiento de selección, se adjudique la contratación al postor ganador, ¿no? Y este acto es conocido como el otorgamiento de la buena pro. Entonces, una vez que esto ocurre, ¿a través de qué documento se formaliza una contratación? Pues como regla general, a través de un contrato de la administración pública, ¿no? El contrato es el documento que suscriben las partes y que está conformado, lógicamente, por las bases integradas, la oferta ganadora y los demás documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Pero también es importante mencionar que un contrato puede perfeccionarse a través de la emisión de una orden de compra u orden de servicio según corresponda. Y esto es posible cuando el monto de la contratación no supere los 100.000 soles. Una vez que se ha otorgado la buena pro, una vez que ya se ha definido quién es el proveedor ganador y se ha suscrito el contrato, para lo cual
hay un procedimiento, plazos y formalidades que deben cumplirse, le sigue la fase de ejecución contractual. Esta fase es la tercera y última fase del proceso de contratación, en la cual las partes cumplen con las prestaciones a su cargo, las prestaciones a las cuales se han obligado. Por un lado, el postor, ganador, que en esta fase, en esta etapa, pasa a llamarse contratista, debe ejecutar la obra, suministrar el bien o prestar el servicio contratado, y por su parte, la entidad contratante cumple con efectuar el pago convenido según lo establecido en el contrato. Y claro, la ejecución contractual supone un periodo en el cual las partes cumplen cabalmente con sus obligaciones, pero se sabe que en la práctica pueden ocurrir distintos acontecimientos que impidan la ejecución de la totalidad de prestaciones, para lo cual la normativa ha previsto distintos mecanismos que pueden emplearse. Tal es así que el contrato puede modificarse en los supuestos que regula la normativa de contrataciones del Estado. Esto con la finalidad de alcanzar la finalidad pública de la contratación de manera oportuna y eficiente, ¿no? Y es importante mencionar que las modificaciones contractuales que establece el artículo 34 de la ley pueden ser ordenadas por la propia entidad o pueden realizarse a solicitud del contratista. Entre estos supuestos podemos encontrar los siguientes: los adicionales, las reducciones, las ampliaciones de plazo y las otras modificaciones reguladas en el artículo 34.10 del artículo 34 de la ley. Cada uno de estos mecanismos de modificación deben realizarse en observancia de las condiciones que establece la normativa. Tal es así que, por ejemplo, en el caso de adicionales y reducciones se establecen parámetros porcentuales para la aprobación de estas modificaciones, siendo del 25% para las prestaciones adicionales o reducciones, tratándose de bienes y servicios, y del 15% tratándose de ejecución de obras, y hasta el 50% también tratándose de ejecución de obras por los supuestos establecidos expresamente en la ley, ¿no? En este último caso, para la aprobación de una modificación de esta naturaleza, hasta el 50% es necesario contar con la aprobación de la Contraloría General de la República, entre otras formalidades que establece la ley y el reglamento. Lo mismo que en el caso de las ampliaciones de plazo, que puede invocarse ante la configuración de alguna de las causales que establece la normativa, ya sea por retrasos o paralizaciones ajenas a la voluntad de las partes, a un hecho sobreviniente que sea ajeno a la voluntad de las partes y que modifique el plazo de ejecución contractual, ¿no? También es importante que para el caso de las ampliaciones de plazo se realice correctamente el procedimiento para la procedencia de esta solicitud de ampliación de plazo. Y finalmente las otras modificaciones que pueden aprobarse para alcanzar la finalidad de la contratación cuando no puedan emplearse las figuras de adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo. Para estos casos también es importante observar las formalidades que establece la normativa de contrataciones del Estado. Finalmente, cuando no es posible encontrar una solución a partir de los mecanismos que establece la normativa de contratación pública y existen controversias derivadas de la fase de ejecución contractual, estas pueden ser sometidas a los mecanismos
de solución de controversias como lo son la conciliación, el arbitraje o la Junta de Resolución de Disputas, que aplica para el caso de contratos de ejecución de obras. Estas controversias pueden estar referidas a la ejecución del contrato, a la interpretación del contrato, a la resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez de contrato, y para cada supuesto o para cada mecanismo hay que observar las condiciones generales y específicas que establece la normativa de contrataciones del Estado para su empleo, como por ejemplo el plazo que establece la normativa para poder someter alguna controversia a conciliación o arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas según corresponda. Muy bien, en el caso de la conciliación, se sabe pues que es un mecanismo que puede realizarse a solicitud y en cualquiera de los centros que se encuentren acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el caso del arbitraje, el arbitraje puede ser un arbitraje institucional o puede ser un arbitraje ad hoc, siempre y cuando las controversias que se deriven, en el caso de arbitrajes ad hoc, deriven de contratos cuyos montos sean iguales o inferiores a 5 millones de soles. Y en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, como otro mecanismo de solución de controversias, para el caso de ejecución de obras, este puede establecerse en el contrato y su empleo es obligatorio para contratos de ejecución de obras cuyos montos sean superiores o iguales a los 20 millones de soles. Y muy bien, hasta este punto creo haber desarrollado de manera general los aspectos más importantes que corresponden al proceso de contratación pública. Hemos hablado acerca de las personas, los agentes involucrados en el proceso de contratación. Hemos hablado también de cuáles son las fases y las actuaciones que se realizan en cada una de ellas. Y finalmente hemos desarrollado también de manera general algunas figuras que prevé la normativa de contrataciones del Estado para solucionar distintas contingencias que se suscitan durante la ejecución de los contratos con el Estado.